Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a leer el Salmo 108, versículo 1. Aunque el título empieza con un título, lo que me interesa es el primer versículo, que dice así: mi corazón está dispuesto. Oh Dios, cantaré y entonaré salmo, esta es mi gloria. Nuestro corazón está dispuesto en esta mañana para alabar a Dios y entonarle salmo, y debe de ser esa nuestra gloria. Y en el 2 dice: despiértate, salterio y arpa, despiértate, despertaré al alma. Y en el 3 dice: te alabaré, oh Jehová, oh Dios, entre los pueblos, y a ti cantaré salmos entre las naciones. Y en el 4 dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Como dice en el 4, más grande que los cielos es tu misericordia. Como hablamos la semana pasada, la misericordia de Dios es algo que no se puede entender con la mente de una persona humana. Pero no lo entendemos, pero vemos lo que es, porque Dios nos lo revela. Dice: porque más grande que los cielos, y los cielos, ¿sabes si son grandes? ¿A que sí? Aquí no son grandísimos. Dice: y hasta los cielos tu verdad. Y en el 5 dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Vamos a exaltar al Señor en esta mañana. Vamos a disponer nuestro corazón delante de Él, para que lo que haya dentro sea un olor grato y fragante hacia Él. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, porque ese es nuestro deseo, como dice en el Salmo, de adorarte, de bendecirte, y de todo lo que hay dentro de nosotros, Señor, sea lo que te agrade, Padre. Si hay alguna cosa que no te agrade, Señor, revélala a cada uno de nosotros, Padre, para estar de acuerdo y en paz contigo, Señor. Hay veces que somos engañados por nosotros mismos, Señor. Nos autoengañamos, pero como tú nos revelas dónde están esos fallos, tú nos los pongas en nuestra mente para poder corregirlos y sobre todo quítalos de nuestro corazón, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dice esta canción: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Santo, Santo.
santo, contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Sí, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Sí, Jesús, queremos verte, queremos disfrutar de ti, Señor. Queremos, Señor, declarar que tú eres santo. Sí, Jesús. Aleluya. Aleluya. Sí, Jesús. Levantamos las manos a ti, Señor, y proclamamos tu nombre, Jesús. Dios admirable, inigualable, verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo te adoraré, soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Multitudes
gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. La gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Sí, Señor, tú eres digno de adorar, tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, Señor. Aleluya. Sí, Señor, toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar.
rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús, de tu gran amor cantaré. Debemos a ti, debemos a ti, Señor. Sí, Señor. Oh, sí. Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre, tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a presentar esta mañana la ofrenda leyendo en el Salmo 8, donde dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Padre Santo, gracias, Padre, en esta mañana, Señor, porque tú nos has dado todo, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, tú nos guías y nos guardas, Padre. Ponemos delante de ti en esta mañana la ofrenda, Señor, que tú seas tocando, Señor, nuestro corazón, Padre. Que lo demos contento y alegre, Señor, para tu servicio, Señor, para mantener tu obra, Padre. Gracias, Señor, te damos por este día, Señor. Ponemos delante de ti también a tus siervos, Señor, tu iglesia, Padre Santo. Que tú nos sostengas con tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guías, Señor, tú nos guardas, Señor, y en ti tenemos reposo y descanso, Señor. Bendice esta ofrenda en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Uy, qué frío veo hoy. Gloria a Dios. Dios es bueno. Ahí, que se oiga. A ver si se oyera allá arriba en el castillo. Que todo el mundo sepa que aquí hay un grupo de cristianos que alaban a nuestro Dios como Él se merece, ¿no? Y con la energía y con la empatía que Él se merece. Así que no quiero ver a nadie apocado, quiero verlos con el espíritu enaltecido, alegres, porque estamos en la presencia del Señor. Es un gozo saber que Dios es bueno, ¿verdad? Y que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Él es Dios de amor y Dios de misericordia. Su esencia es esa. No puede cambiar su esencia. La misericordia y el amor de Dios es como Dios. Son eternos. O sea, duran toda la eternidad. No tiene principio. El amor de Dios no tiene principio ni tiene final. Por mucho que tú no quieras que te amen o le des la espalda a Dios, Dios sigue amándote. Porque es su esencia. Ahora no te va a quitar tu libertad. Él te dice, por aquí vas bien, por aquí no, pero tú decides. Así que no le culpemos a Dios cuando las cosas nos vayan mal, porque no es culpa de Dios, Él quiere lo mejor para nosotros. Si algo te va mal, analiza tu vida. Ponte en la presencia de Dios, humíllate. Hoy vamos a hablar de la humildad, de lo que significa ser humilde, que es la segunda prenda que vamos a estudiar hoy en los mensajes que llevamos ya varias semanas. Estuvimos viendo la primera misericordia, la primera vestimenta o el primer traje que debe ponerse todo cristiano, todo nacido de nuevo, es la misericordia. Tuvimos mucho tiempo hablando sobre la misericordia. Veíamos que Pedro decía que deberíamos interesarnos más de lo interior, del interno de nuestro ser, antes que lo externo, antes que aparentar, porque lo que realmente somos no es lo que se ve, sino lo que hay dentro de nuestro corazón. Y Pablo también lo aseguraba en Colosenses. Quiero repasar un poco los versículos. Dice en Colosenses capítulo 3, versos 12 al 14, Pablo aquí habla de una forma simbólica de cómo debemos vestir los cristianos, cómo debemos vivir los cristianos, los creyentes. Dice, vestíos, que significa vivan de acuerdo, pues como escogidos, como llamados, seleccionados de Dios, santos y amados. Qué gran privilegio, ¿verdad? De vivir en santidad y ser amados por Dios. Y luego habla de las prendas. Entrañable misericordia, que ya la vimos, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, el soportarse los unos a los otros, tolerar, llevarnos con paciencia los unos a los otros. Muchos somos difíciles de soportar, pero Dios nos llama a que tengamos paciencia con los que son más difíciles de tener paciencia con ellos, ¿verdad? Pero Dios nos llama a eso, a soportarnos los unos a los otros. No os queda más remedio que soportarme. O sea que no es que lo diga yo, es que lo dice la palabra de Dios, porque yo sí os soporto a vosotros. Yo os amo, aunque muchos creen que soy algo duro, no sé, pero yo amo al pueblo de Dios, y lo que tengo es deseo de que el pueblo de Dios ande como debe andar, para ser bendecido, para que tenga la bendición de Dios cada día, que cada día que se levante pueda dar gracias a Dios por las bendiciones que se reciben. Pero hay algo que impide muchas veces, hay un muro que impide que la bendición llegue a nosotros, y sabemos todos cuál es, ¿verdad? El muro del pecado. Porque el pecado levanta, digamos, un cimiento, un muro delante de Dios en nosotros que nos impide tener una comunión con Él. Por eso es importante vestirnos de todas estas prendas. Y luego añade en el verso 14, y sobre todas estas prendas, la más importante es el amor. Debemos cubrir la última prenda, es el amor, que es el lazo de unión más perfecto. Como he dicho, hemos tratado a fondo sobre la primera prenda, que es la misericordia. Hemos hablado sobre la necesidad de tener un corazón limpio, no endurecido, para acercarnos a Dios. Es imprescindible acercarse a Dios con un corazón sencillo, con un corazón blando, no endurecido, y así recibir el amor y su misericordia.
Lo último que tratamos, si recordáis la semana pasada, hablaba sobre el perdón, la necesidad de perdonarnos los unos a los otros. Pablo habla en su carta a los romanos de que es parte del deber cristiano perdonar incluso a nuestros enemigos. Debemos orar e interceder por ellos y también, si tienen necesidad, ayudarles, tanto necesidad física, económica o necesidad espiritual. Está hablando de eso, de que aunque sea tu enemigo, tu obligación es darle de beber y darle de comer, ¿verdad? ¿No dice eso la palabra de Dios? Entonces, ¿cómo planteábamos esta pregunta? ¿Cómo pretendemos que nuestro Padre Celestial nos perdone a nosotros si nosotros no perdonamos? Es una incoherencia pensar que Dios te va a perdonar si en tu corazón hay rencor o falta de perdón con alguien. Por eso es importante la reconciliación. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, tenemos el ministerio de reconciliar al ser humano que no le conoce, reconciliarlo con Dios, porque vive de espaldas a Dios. Tenemos que hacer que se vuelva a Dios. Pero claro, nosotros tenemos que ser los primeros que tenemos que estar entre nosotros reconciliados. Si no, no tenemos capacidad, no tenemos autoridad para hacerlo. No sé si entendéis, yo creo que sí. Y lo último que comentábamos era que debemos aceptarnos y perdonarnos a nosotros mismos. Es una necesidad, mucha gente no se perdona a sí mismo, no se acepta como es. Dios te ha hecho como te ha hecho, acéptalo y pídete perdón a ti mismo. Y a partir de ahí, cuando tú aprendas a perdonarte a ti mismo, podrás perdonar a los demás. Pero si contra ti mismo tienes algo, tienes, digamos, rencor, o tienes algo que no te agrada, eso tienes que superarlo para poder transmitirlo y poder perdonar a los demás. Bien, pues hoy vamos a tratar con otra prenda de nuestra vestimenta, que es la humildad. Es necesario que todo hijo de Dios sea humilde. Jesucristo marcó el ejemplo, ¿no? Él fue manso y humilde de corazón. O sea, manso y humilde de verdad. La humildad es una virtud que consiste primero en reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades, que a veces nos cuesta. Tenemos egolatría. ¿Sabéis lo que significa egolatría? Idolatrar a nuestro yo, a nosotros mismos. Y muchas veces pecamos de eso. Y eso es todo lo contrario a la humildad. También significa, humildad es reconocer nuestra dependencia de Dios, que a veces también nos cuesta. Queremos hacer las cosas a nuestro modo, a nuestra manera, sin consultarle a Dios, que Dios tiene lo mejor para nosotros, el más sabio consejo que pueda haber ante cualquier decisión que debas tomar, es el consejo de Dios. Y a veces nos falta humildad para aceptar que Dios te eche una mano. Quieres hacerlo con tus propios medios, y eso es también egoísmo, orgullo, idolatría propia, egolatría. Vamos a ver la traducción, porque la palabra humildad se usa en varios términos en la Biblia. Hay varias traducciones del hebreo sobre la humildad. Una es anaba, que significa condición del manso, aquel ser que es pacificador, que donde ve un fuego, en vez de echar leña, echa agua, actúa como bombero. Hay muchos que les gusta prender fuego y que haya contienda y disfrutan de eso. A eso no les va a ir bien. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, aquellos que transmiten paz, que cuando ven que va a surgir una llama, que va a surgir algo, hermano, tranquilo, mira a ver qué palabras usas, que luego te puedes arrepentir. Eso es una condición importante de la humildad. También está la palabra daka, que significa ser rebajado, herido, ser humillado. Que muchas veces necesitamos que Dios nos humille. No es bueno que tú humilles a nadie, porque eso no está bien. No debemos humillarnos los unos a los otros,
pero sí dejarnos humillar por el Señor, para así poder recibir de su bendición. Hay dos opciones. O te humillas tú, o te humillas Dios a ti. Todas estas cosas, hay otra que es saja, que significa inclinarse haciendo una, digamos, reverencia a la dignidad, a la soberanía y a la autoridad de Dios. Esa palabra significa inclinarse. Cuando yo me inclino, cuando yo doblo también mi cerviz, estoy humillándome ante Dios. A veces, como en otra ocasión dije, nos humillamos ante los hombres, ante los reyes de la tierra, y nos cuesta humillarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego está la palabra, por último, cana, que es la necesidad. Necesitamos que Dios nos humille, porque si no nuestro ego va creciendo y va a llegar un momento en que va a estar por encima de todo. Queremos ser a veces halagados por los demás, que los demás nos echen piropos, que nos digan lo bien que lo hacemos, lo bien que nos comportamos, incluso lo buenos creyentes que somos. Cuando alguien dice no soy humilde, está siendo orgulloso. Porque la humildad, yo la comparo también con el mal aliento. Tú no lo hueles, pero los demás sí. Y cuando una persona no es humilde, se le nota. Entonces, en ese término, ese es el término que se usa en hebreo como la palabra cana, que es conseguir llegar a humillarse delante de la presencia de Dios para poder ser bendecidos por Él. Todas estas cosas definen lo que es la humildad. En el Antiguo Testamento, el término humildad se refiere, digamos, originalmente al pobre, al oprimido y al afligido, y también a la defensa que Dios hace de él. En este sentido, vemos en Primera de Samuel, en el capítulo 2, los versículos 7 y 8, donde se habla de los motivos de la autoridad y soberanía de Dios por los cuales Dios nos exige y reclama que seamos humildes. Dice así el verso 7: el Señor empobrece y el Señor enriquece. Abate, o sea, derriba y levanta, enaltece. Y el verso 8 dice, aquí lo aclara: Él levanta del polvo al pobre, al humilde, en ambos sentidos, tanto al pobre económicamente hablando como al pobre en espíritu, aquel que necesita cada día crecer y saber más del conocimiento de Dios, tener más relación de intimidad con Dios. A eso se llama pobres en espíritu. Necesitan cada día más del Señor, se consideran pobres porque cada día necesitan más de Él. Y entonces Dios levanta a aquel que tiene esa actitud, y también al menesteroso, al necesitado, para hacerle, escuchar bien, sentarse con príncipes y heredar un sitio de privilegio, un sitio de honor. O sea, los pone entre los príncipes y los coloca en unos asientos de gran privilegio y de honor. Y añade, porque de Dios son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Está diciendo que a Dios le pertenece toda la tierra, y Él puso el orden en este mundo. Si hay desorden es porque el hombre trae desorden, porque Dios lo dejó todo bien ordenado en un principio. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios puso un orden. Si la tierra hoy está en desorden, no es culpa de Dios, es culpa de la actitud egocéntrica y egoísta del hombre, que está destruyendo la tierra con su actitud, con el pecado, que son las consecuencias. Muchas veces lo que ocurre en la tierra, muchos le achacan a Dios la culpa, pero la culpa no es de Dios. Dios lo dejó todo en orden, y el hombre crea el desorden y luego se atreve a culpar a Dios. Tremendo error del ser humano. Pero nosotros que conocemos la verdad y que sabemos quién es Dios y lo que Dios hace cada día con su creación, porque sigue amando a su creación,
le acepten o no, Él sigue amando a su creación. Como he dicho al principio, la esencia de Dios es el amor. Dios ama a aquellos que blasfeman contra Él cada día. Dios ama a los que no le aceptan. Dios ama a aquellos que no aceptan a su Hijo Jesucristo, no aceptan el plan de salvación. Pero no puede obligarlos. También es una ley de Dios. Dios no obliga a nadie. Dios te marca el camino a seguir. Y tú lo tomas o lo dejas. O tomas otro camino. Tomas tu propio camino. Hay caminos que al hombre, al ser humano le parecen buenos, pero que el final es muerte. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Andar en los caminos del Señor. La palabra de Dios, la Santa Biblia, Dios nos la ha dejado. Es un privilegio que podamos tener Biblias. En esta zona del mundo hay Biblias por doquier, sobran las Biblias. Aplicaciones en App Store, tienes todas las que quieras, de todo tipo, comentarios bíblicos, tienes de todo. Y eso es un privilegio que muchas naciones no tienen y que no sabemos aprovechar. A veces, como se suele decir y hemos dicho con respecto a la pandemia, las cosas que hemos perdido, ¿no? El poder abrazarnos, el poder comer juntos, esa coinonía que teníamos antes, la echamos de menos ahora. Pues lo mismo pasará en un futuro, cuando prohíban la Biblia. Cuando digan que la Biblia es un libro que genera odio, cuando es todo lo contrario. La Biblia desde Génesis a Apocalipsis habla del amor y la misericordia de Dios. Pero claro, el ser humano, como señal también del último tiempo, llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ya lo dijo el profeta Isaías. ¡Ay de aquellos! ¿Qué mal le va a ir a aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy que está ocurriendo? Por eso, nosotros que somos la luz del mundo, no podemos escondernos. Tenemos que alumbrar en medio de tanta tiniebla, en medio de tanta ignorancia. Hay personas que se creen inteligentes y los ven hablar con sus carreras y sus cosas y sus grandes programas de televisión. Y yo pienso, qué ignorancia más grande tiene ese hombre. Porque conocer a Dios es la mayor inteligencia que puede haber. Saber de la sabiduría de Dios, ser guiados por Dios, eso es de ser sabios. Porque Dios no quiere nada malo para su creación, y mucho menos para sus hijos. Por eso dice, Él levanta del polvo al pobre, al humilde en ambos sentidos, como he dicho, rescata del muladar. ¿Sabéis lo que es el muladar? La basura, donde se tira la basura, de ahí rescata. Él salta al necesitado y lo hace sentarse, como he dicho, en sitios de honor en medio de los príncipes de esta tierra. Y en 2 de Samuel, capítulo 22, verso 28, dice, porque tú, Señor, salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos. ¿Para qué? Para abatirlos, para humillarlos. Rescata al humilde, dice, pero sus ojos están pendientes del orgulloso para humillarlo. Luego, el concepto de humildad en el Antiguo Testamento se extiende a la actitud del ser humano que recibe con sumisión, acepta la autoridad y la soberanía de Dios y confía en medio de la prueba. Y también vemos las consecuencias de la actitud orgullosa y soberbia, los altivos, de aquellos que creen que el conseguir las cosas es por mérito propio. Tú podrás tener talentos, tú podrás tener grandes estudios, hayas sacado una gran carrera o varias carreras, conozcas, hables 5 o 10 idiomas, pero si Dios no te da el talento, tú no tienes nada. Y a veces nos enorgullecemos porque aprobamos el carnet de conducir. Qué bueno, ¿no? Decir, bueno, he superado la prueba.
pero solamente se consigue si tú confías en Dios y lo pones todo lo que, los pasos que des en tu vida los pones en sus manos y le consultas para tomar decisiones. En Éxodo capítulo 10, verso 3, vemos este concepto, esta actitud que ya viene de lejos, no es de ahora. La falta de humildad no es de ahora solamente, viene de muy atrás. Ya en Éxodo, dice el verso 3 del capítulo 10, entonces vinieron Moisés y Aarón al faraón y le dijeron, el Señor Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de él? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Desde el tiempo del faraón ya viene la falta de humildad. Tuvo que ir Moisés y su hermano Aarón a decirle lo que Dios había dicho. ¿Hasta cuándo vas a dejar de no ser humilde y no dejar a mi pueblo libre para que me sirva? Y en Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 14, vemos la amonestación que hace Dios de que no hay que olvidarlo cuando las cosas nos vayan bien. Muchas veces el orgullo y la soberbia nos hace que cuando las cosas nos van bien, no nos acordamos de Dios. Pensamos que lo hemos conseguido por nuestros propios méritos. Es un error. Por eso dice el verso 11, cuídate, presta atención, no te olvides del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y el verso 12 dice, no te vaya a suceder que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y entonces dice el verso 14 la clave, y se enorgullezca, se endurezca tu corazón de orgullo y de soberbia y te olvides de que el Señor tu Dios te sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud, casa de servidumbre. Hermanos, esto está vigente hoy también. Es una advertencia para nosotros su iglesia. Cuando todo marche bien, no debemos olvidarnos dónde estábamos antes de conocer al Señor. En el Egipto en que vivíamos, en el mundo, en el sistema mundano que nos arrastraba a vivir en pecado. Éramos esclavos del faraón, del pecado. Por eso esta advertencia que Dios le hizo al pueblo de Israel, nos la hace a nosotros hoy. No debemos olvidar cuando seamos bendecidos y prosperados que es por la gracia y la misericordia de Dios y no por nuestras cualidades, no es por nuestro talento o don natural. Como he dicho antes, tienes que tener en cuenta que si tenemos algo de esto es porque Dios nos lo ha concedido y por eso tenemos que estar agradecidos con Él. Si tú tienes un don para la música, es que Dios te lo ha concedido. Si tú tienes un don para el cante, es que Dios te lo ha concedido. Úsalo para darle la gloria y la honra a Él. El profeta Miqueas también considera la humildad como un requisito esencial y lo que Dios exige a un verdadero creyente. Leemos en el capítulo 6, el verso 8. Dice, hombre o ser humano, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente 3 cosas. Hacer justicia, ser justos, vivir una vida de justicia. Recordad que todo pecado es una injusticia contra Dios. Cuando vives en pecado estás siendo injusto, ya no estás cumpliendo el primer requisito que Dios te exige. El segundo, amar la misericordia, tener misericordia de Dios. O sea, la misericordia de Dios
La misma misericordia que Él tuvo con nosotros tenemos que tener con los que nos rodean. Si somos hijos de un Dios de amor y de misericordia, debemos tener los genes de nuestro Padre Celestial, que es amor y misericordia. Debemos amar la misericordia. Segundo requisito. Y el último, humillarte ante tu Dios. Someterse a su autoridad y soberanía. Recordemos que es nuestro Padre, pero también es juez y también es rey. Y lo mismo que un hijo debe someterse a la autoridad del Padre, y si no, no lo hace bien. Nosotros debemos someternos a la autoridad de nuestro Padre Celestial. También debemos aceptar la justicia de un juez justo, que no prevarica, que no se deja comprar. A veces queremos comprar a Dios. A veces pensamos que con ofrendar mucho, dar buenos diezmos, estamos comprando a Dios. Eso es una obligación que hay que hacer, pero eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y vivir en obediencia a su palabra. Y entonces vas a cumplir todos los requisitos que la palabra de Dios te exige. Pero lo primero es creer, aceptar el plan de Dios. Dios tiene un propósito. ¿Sabéis cuál es? Que toda la humanidad sea salva. Y entonces para eso creó un plan. El plan de salvación se llama Jesucristo. Entonces, si tú quieres andar en el propósito y en el plan de Dios, debes obedecer su palabra. Debes obedecer la gran comisión y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, y si hace falta, con palabras. Y si no, solamente con tus hechos, ya estás predicando el Evangelio. Hay quien predica de boca, pero no es ejemplo para nadie. Si analizamos el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, porque no son cartas, son libros, si lo analizamos vemos que la humildad es el criterio en que se fundamentaba el pueblo para juzgar incluso a los reyes. Y el humilde es, en el libro de los Salmos, el prototipo de la persona piadosa y justa. Si tú analizas el libro de los Salmos a través de todo el contenido que tienen y lo preciosos que son los salmos, verás que el prototipo de la persona, del verdadero creyente, debe ser una persona piadosa, una persona que ame, que tenga misericordia, que sea justa y que sea humilde. En el Salmo 22, en el versículo 26, David declara: comerán los humildes y serán saciados, y entonces alabarán a Dios los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. En otras palabras, los humildes tendremos vida auténtica y verdadera siempre. Tendremos un espíritu de vida real y verdadero. Y en el Salmo 25, el verso 9, David también dice: Dios encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. En otras palabras, Dios guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña el camino perfecto que deben seguir. Me gusta el Salmo 131, que es cortito, lo quiero compartir completo. Aquí David declara, es una declaración que David le hace a Dios. Dice: Señor, no se ha envanecido mi corazón, no se ha vuelto duro ni orgulloso mi corazón. Por eso la Biblia, aunque David tuvo sus problemas, sus pecados, sus grandes defectos, la Biblia dice que el corazón de David era un corazón de acuerdo al corazón de Dios, porque dice: no me he envanecido, en mis ojos no ha habido enaltecimiento, ni he andado en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Verso 2:
en verdad que me he comportado y he acallado, o sea, he sometido mi alma. ¿Sabéis que el alma es lo que necesita ser salva? Es la parte, una de las partes inmateriales del ser humano que necesita ser salvada. Por eso habla la Biblia de salvar almas, porque es el alma lo que hay que salvar. El cuerpo vuelve al polvo, vuelve a la tierra. El espíritu, el soplo divino, vuelve a Dios. Y el espíritu, o sea, el alma, tiene que ser salvada. Porque en el alma es donde está la voluntad, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro libre albedrío, nuestro poder de decidir. Lo toma nuestra alma. Por eso dice David que él sometió su alma. Dice, y lo sometió como un niño destetado de su madre, como un niño destetado, está mi alma. Por eso Dios dice que David tenía un corazón de acuerdo a él. No era perfecto, tuvo sus grandes pecados, sus grandes descuidos. Pero sirve como ejemplo de un corazón sometido a la voluntad de Dios. Y luego en el verso 3 exhorta al pueblo, tiene la autoridad para exhortar al pueblo diciendo: espera, ten esperanza, oh pueblo de Dios, en el Señor. Desde ahora, o sea, olvida el pasado, desde ahora, olvidaos el pasado. No os volvéis la vista atrás. Desde ahora, marcar, desde ahora en adelante. Está diciendo, esperemos en el Señor y confiemos en Él. El pasado tú no lo puedes cambiar. Tu futuro sí lo puedes cambiar actuando en el presente. Por eso dice, desde ahora. Olvida el pasado para siempre y empieza a vivir en el orden de Dios. Espera, ten la esperanza de que Dios siempre cumple sus promesas con aquellos que le aman y que le sirven. En el Salmo 147:6, me gustan los salmos, el salmista, que es un salmista que no tiene nombre, no se conoce quién escribió este salmo, pero está en la Biblia y seguro que lo escribió alguien. Por eso dice, el Señor exalta, levanta a los humildes y humilla a los impíos, a los orgullosos y soberbios. Dice, hasta la tierra. O sea, los hace caer en tierra. En otra versión, los hace morder el polvo. O sea, que el orgulloso no tiene ningún beneficio. Quizá tu propia vanagloria te lleve a que alguien te dé una alabanza, pero esa alabanza no sirve para nada. Lo importante es recibir la alabanza de nuestro Dios. ¿Qué importa que alguien me diga que bien lo hago si el Señor me dice que lo estoy haciendo mal? ¿De qué me sirve ese halago, que quizá te hagan el halago para, yo qué sé, camelarte o conseguir algo de ti? Cuando Dios te ensalza, es porque tú te has humillado. No hay otra regla. Es una ley que se cumple siempre. El Señor sostiene con su mano poderosa, sostiene a los humildes, pero derriba a los perversos y los hace morder el polvo. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. El Nuevo Testamento recoge la idea de la humildad del Antiguo Testamento. Vamos a analizar algunos textos. Hemos estado hasta ahora analizando el Antiguo Testamento, pero también esta idea de la humildad también se recoge en el Nuevo Testamento. Jesús hace una gran promesa en Mateo 5:5. Bienaventurados, que quiere decir, mi Padre bendice a los mansos, a los humildes, porque ellos van a recibir la tierra en herencia. A veces nos peleamos los hermanos por un metro de tierra que me ha parecido que es mío y te lo has quedado tú. Luchamos por un metro de tierra. Hay incluso personas que se han matado entre sí por la herencia.
Qué curioso. Todos se pelean por la herencia, pero nadie se pelea por cuidar a los padres cuando están cerca de la muerte. Nadie se pelea por... No, tú no vayas voy a ir yo. Nadie se pelea. Pero por la herencia sí. Qué terrible, ¿verdad? Por eso dice, bienaventurados, Dios bendice a los mansos, a los humildes, porque ellos recibirán toda la tierra en heredad. Nosotros tenemos una herencia. La mejor herencia es la vida eterna. Y la vida eterna, por eso este versículo es para ahora, la vida eterna se hereda ya. Por eso dice, heredarán la tierra ya. Esa herencia tan preciosa, ¿no? Y en Mateo capítulo 23, verso 12, Jesús también corrobora las palabras del salmista que hemos leído antes, porque es un principio bíblico. Dice así Jesús, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en Lucas capítulo 1, en el verso 52, vemos la oración que María hizo cuando visitó a su prima Elizabeth, y le vemos exaltando la autoridad y la soberanía de Dios sobre todos. Dice, quitó de los tronos a los poderosos, ¿y qué? Ensaltó, levantó a los humildes. Por eso, hermanos, si no llevas puesta esta prenda, empieza a buscarla y colócatela, porque es imprescindible para que tu vida cristiana dé resultado en ti y en los que te rodean. En Hechos capítulo 20, Pablo en su discurso de despedida, cuando se iba a despedir de los contemporáneos en Mileto, en el capítulo 20, versos 18 y 19 dice, cuando vinieron a él, les dijo Pablo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo sabía lo que era la humildad. Necesaria para servir al Señor. No podemos servir al Señor si no somos humildes. Si tú quieres servir al Señor, tienes que ponerte la prenda de la humildad. Dice y añade, y con muchas lágrimas y pruebas me han venido por las asechanzas de los propios judíos. Y en Filipenses 4, versículos 2 y 13, también Pablo declara, sé vivir humildemente. Sé ser humilde en todas las facetas, en todo lo que conlleva la humildad que estamos viendo. Y añade, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, he aprendido, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero la clave está en que Pablo tenía un secreto. ¿Sabéis cuál era el secreto de Pablo? Está en el versículo 13. Dijo, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza, que me fortalece. Ese era su secreto. Y ese secreto debería ser también el nuestro. Confesar como Él confesó. Todo entra, todo, ahí no deja fuera nada. Todo lo puedo, cualquier circunstancia, por muy dura, muy adversa que sea, si estamos en Cristo, que nos va a dar la fuerza, saldremos victoriosos. Pero no te empecines en resolverlo tú. Busca las fuerzas que hay en Cristo. Él te hace el llamado, te hace un gran intercambio. Si estás cansado, si estás agobiado, si estás desesperado, ve a Jesús. Y Él te va a cambiar todo ese agobio, todo ese estrés, toda esa angustia y depresión. Te la va a cambiar por descanso. A veces no queremos hacer ese intercambio que Dios quiere hacerlo. Dios quiere cambiar eso por su paz y su descanso. Pero a veces somos tan tercos
que seguimos viviendo en desesperación, en estrés, en agobio, en ansiedad. La Biblia dice que por nada estéis afanosos, y eso está dirigido a los creyentes. Que se afane el mundo, la gente que nos rodea, que no conoce a Dios, vale. Pero nosotros que conocemos a Dios, que conocemos sus maravillas, que conocemos los privilegios que tenemos como hijos de Dios, no tenemos por qué afanarnos. Por nada. Todo lo puedo, hermanos, en Cristo que me fortalece. Secreto de Pablo. Jesús, digamos que es la humildad por excelencia, es el modelo a seguir. Y en Mateo 11:29, Jesús nos insta, nos empuja. Llevad, mandamiento, mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que Jesús sea nuestro maestro. A veces decimos que Jesús es el maestro de los maestros, pero ¿es tu maestro? ¿Te dejas enseñar por Él? ¿Te dejas que Él te enseñe y tú aprendas de Él? Como está diciendo aquí, aprender de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de verdad. Porque lo demostró. Y entonces dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Tremenda promesa. Promesas que están ahí para nosotros, hermanos. Hagámoslas nuestras. Mateo 21, versículos 4 y 5. Aquí vemos también un ejemplo de la gran humildad de Jesucristo. Cuando entró en Jerusalén, montado en un burrito. Los reyes no montan en burro. Y Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hizo su entrada triunfal en Jerusalén en un burrito. Eso es humildad. Eso es demostrar su humildad. Luego todos los que le aclamaban, luego pedían su muerte. Pero eso es otro tema. Pero aquí estamos hablando de la humildad de Cristo. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, o sea, decidle a la gente de Jerusalén, he aquí tu rey viene manso, humilde, y sentado sobre un burrito, un pollino, hijo de un animal de carga. Ahí demostró Jesús su humildad. Y como resultado y consecuencia de su humildad, ¿qué hizo el Padre con él? Lo exaltó, lo levantó hacia lo más alto. ¿Dónde está Jesucristo ahora? En un lugar de privilegio, de honor, a la derecha del Padre. Donde tú y yo tenemos que estar, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y si la cabeza es humilde, el cuerpo tiene que ser humilde. Y tiene que obedecer a la cabeza y seguir a la cabeza. Por eso dice la Biblia que estamos sentados con Cristo en un lugar de privilegio, a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó, no valoró el ser igual a Dios como cosa a la que agarrarse, a la que aferrarse, sino que se despojó de su privilegio. Se quitó el traje de rey. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a un ser humano. Jesucristo padeció como un ser humano. Hay quien dice que Jesucristo padeció y su padecimiento fue liviano porque era hijo de Dios, porque era Dios, pero en ese momento era un ser humano y sufrió igual que hubieras sufrido tú, con los azotes, con los clavos y con la crucifixión.
Y él se despojó tomando forma de ser hecho semejante a un ser humano. Y luego dice, y estando en la condición de ser humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte horrenda, tremenda, la muerte de cruz. Y el verso 9 dice, por lo cual Dios también lo ensaltó. El principio que estamos estudiando. Dios ensalta al humilde. Dios lo ensaltó, lo puso por encima de todo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doble, se arrodille, se incline toda rodilla de los que están en los cielos, los que estamos en la tierra y los demonios que están debajo de la tierra. Todos se deben doblar su rodilla, porque Dios le dio ese privilegio. Lo exaltó a lo más grande, a lo más sumo, y le dio ese nombre. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y los demonios huyen. Hermanos, verso 11, y dice, y toda lengua tiene que confesar, tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor, para que Dios el Padre sea glorificado. Si tú quieres glorificar al Padre, ensalta el nombre de Cristo. Levanta el nombre de Cristo. Con tus hechos sobre todo y con tu palabra también. Hermanos, esta misma humildad que demostró Jesucristo se le requiere a cada creyente como seguidores que somos de Cristo, ¿no? ¿Somos seguidores de Cristo? ¿Seguimos a Cristo de verdad? ¿O de boquilla? Si seguimos a Cristo de verdad, la humildad tiene que estar impregnada en nuestro ser. En nosotros está humillarnos o que Dios nos humille. Si queremos que para Dios seamos importantes y nos da igual si somos importantes para los hombres, y queremos que Dios nos conceda la bendición de levantarnos cuando estemos caídos, es a través de la humildad. No hay otro camino. Quiero repetir, porque ya estoy terminando, quiero repetir el Salmo 22, el verso 6, donde David hemos visto que declara que los humildes tendrán alimento de sobra, comerán y serán saciados, tanto física como espiritualmente está refiriéndose. Si tú eres humilde, Dios te va a proveer de toda tu necesidad material y además de tu necesidad espiritual. Pero para eso tenemos que humillarnos ante Él, dejar de ser egocéntricos, dejar de ser que nosotros seamos el centro del universo y que estemos en el centro de todo lo que nos rodea, que todo el mundo vea lo bueno y lo guapo y lo bonito y lo bien que lo hacemos. Quítate de ahí y pon a Cristo. Y Cristo te va a levantar, porque es una ley, es un principio, y las leyes y los principios de Dios se cumplen. Y luego dice, alabarán los que le buscan, le alabarán a Dios. ¿Están buscando a Dios? Dios no está perdido. A mí me hace gracia cuando leo esto, pero yo sé lo que quiere decir buscar a Dios. Buscar a Dios es buscar su ayuda, buscar su consuelo, buscar su guía, buscar su protección. Porque Dios está ahí. Si hay alguien que se ha perdido, no es Dios, somos nosotros. Y necesitamos encontrar el camino hacia Dios. Y ese camino lo marcó Jesucristo, lo dijo. Yo soy el camino. No hay otro camino. Ni Lourdes, ni Fátima, ni la Fuensanta, ni la Morenica. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo de Jesucristo. Y dice, alabarán al Señor los que le buscan y vivirá vuestro corazón para siempre. Hermanos, termino, los humildes tendremos vida auténtica. Los humildes
tendremos una vida verdadera, tendremos un espíritu real, un espíritu, el espíritu y el carácter de Cristo, y seremos bienaventurados, seremos bendecidos por el Señor. Amén. Bien, pues que Dios los bendiga y seguiremos la semana que viene, que hay más temas sobre la humildad. Es un tema muy importante, es una prenda necesaria, y a través de esta meditación de hoy y de las próximas, no sé si tendré otra semana más o quizá dos sobre el mismo tema, pues es importante. No quiero dejar ningún punto sobre la humildad que se escape, ninguna consideración bíblica sobre la humildad quiero dejar fuera de estos mensajes, porque considero que son verdaderamente importantes. Sin la misericordia de Dios, sin el amor de Dios y la humildad, no somos nadie. Luego hay más cosas que iremos analizando, pero lo dejamos aquí por hoy. Seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.